Chao, una pregunta. Has utilizado el concepto de conectar. ¿Nos podrías explicar qué consiste? ¿A qué te refieres? Conectar es un proceso difícil de explicar, porque nosotros tenemos una tendencia educacional, desde siempre, a ir hacia las cosas. Uno experimenta una sensación y automáticamente lo que hace cuando experimenta esa sensación no es seguir sintiéndola hasta el final. Es como con una campana. Uno oye el golpe de la campana y de repente ya corta, porque ya ha terminado. Se ha dado el sonido, has notado el bang y ya está. No dejas el espacio para digerir toda esa parte dentro de nosotros, hasta que termine el sonido, hasta que no quede nada. Y eso no lo sabemos hacer. Esa sería la definición de conectar. Conectar es dejarle el espacio para que surja del interior lo que tenga que surgir. Las respuestas, cuando vienen solas, no tienes que hacer nada. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Conectamos con la sensación y automáticamente buscamos con la mente una respuesta a esta sensación. ¿Por qué noto esto? ¿Qué es lo que me está pasando? Y claro, cuando utilizas la mente, solo comparas, calculas, controlas y archivas, pero no consigues saber cuál es la realidad. Porque la realidad solo es una, solo es una, la que estés viviendo. Y la que vives es sensación, no pensamiento. Para aprender a conectar con esa sensación y mantenerla, hace falta salir de los conceptos normales. Imaginaros, energía es igual a adulta más niña, adulto más niño. Esta es la parte emocional y esta es la parte adulta o mental. La sensación corresponde a la niña y la mente corresponde a la parte adulta. Esto tiene que llegar hasta el final de donde tenga que llegar. Si tú vas hacia la respuesta, estás haciéndolo con la mente, siempre que vayas hacia la respuesta. La respuesta surge del interior y hay que dejar un espacio. Otro proceso importante cuando hablamos de respuestas, que ocurre mucho en las relaciones de pareja, ya que estamos hablando de aprender a vivir, es que uno se encapricha de cuando tiene una relación, por ejemplo, cuando tiene un trabajo o cuando tiene cualquier otra cosa, tiene una necesidad tremenda de querer saber si esta es la persona de mi vida, si este trabajo es el adecuado que he elegido, si aquí donde me he puesto a vivir es donde tengo que vivir, a ver si meto la pata. Y es una barbaridad. Y el primer punto que hay que entender es que hay que dejar un espacio para que las cosas se produzcan. No puede ser una situación en la que las cosas tú intentes ir hacia ellas, que era lo que hablábamos antes, de que si nosotros vamos hacia las cosas, lo hacemos mentalmente. Entonces, es muy importante que las cosas, que ellas vengan a nosotros. A nivel emocional, lo que más nos confunde, porque tenemos tal angustia interna dentro, que necesitamos rápidamente una respuesta. Y como necesitamos rápidamente una respuesta, por eso utilizamos rápidamente la mente. No sabemos esperar, dejar el espacio, que es lo que yo os decía antes de una montaña, un valle y una montaña. El lago se llenará cuando se tenga que llenar, no puedes tú llenarlo. Porque esto es aquello tan famoso de que cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Cuando tú estés preparado, aprenderás las cosas. Muchas veces, cuando estoy trabajando en terapia, la gente me pregunta, ¿voy a necesitar muchas sesiones? Como si el problema fuera mío. Yo la técnica la tengo aprendida 23 años. El problema será si tú eres capaz de asimilar las situaciones tan rápidamente. Y asimilar uno como concepto, no, ya entonces tengo claro que lo que tengo que hacer es hacer esto, hablar con él y arreglar esto y hacer, ya lo tengo claro. Pero esto es mental, no lo tienes claro emocionalmente, porque para eso tiene que surgir del interior. No es algo de fe ni es algo de ideas claras. Tiene que surgir y entonces hay que dejar un espacio, hay que seguir viviendo la vida y surgirá. Jaume, ¿cómo sabemos que estamos conectando con nuestro niño y no estamos dejando llevar por la adulta? ¿Cómo podemos saber dónde estamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Pues a través de lo que habíamos hablado antes, de cómo nos sentimos la garganta, el pecho, el estómago, el cuerpo. Él nos va diciendo, si estás delante de una persona y notas la sensación del pecho, hay un sentimiento. Luego habrá que ver qué tipo de sentimiento, porque no siempre es el mismo sentimiento. O a veces hay sensaciones de sentimiento que se conecta con una persona y que pasan rápidamente, otros se quedan, y hay que dejar el espacio al sentimiento, porque ese es otro punto.
No sabemos aprender a disfrutar y a vivir con los sentimientos, no sabemos entender los sentimientos. ¿Qué significa esto? Pues significa que toda la vida hemos funcionado con la mente, y como hemos funcionado con la mente, entendemos que todo funciona a través de la mente. Entonces, imaginaros la mente como algo sólido, como algo compacto. Y entonces tú coges un cajón de naranjas, coges una naranja que es algo sólido, las colocas encima y te llevas, con ese tipo de embalaje, te llevas unas naranjas. Pero ahora imaginaros los sentimientos, que es como si fuera el gas. Y utilizamos el mismo embalaje de las naranjas para llevar el gas. ¿Cómo se puede llevar eso? El tema es que todo lo queremos aplicar a lo mismo. Todos los mismos procesos los utilizamos desde esa parte sólida, entendiéndolo como si todo fuera sólido. Un ejemplo sería: uno quiere entender una relación a nivel mental. Bueno, pues si me ha dicho que no quiere salir conmigo y ahora me vuelve a llamar, pues si le da un tortazo y ahora me dice que le gusto, pues no entiendo cómo funciona esto, claro. Porque la estructura emocional no es una estructura mental. Y sobre todo hay que entender que los mecanismos de las emociones son totalmente diferentes. Y el primer punto que hay que entender es que hay que dejar un espacio para que las cosas se produzcan. Hay otra parte muy importante. Una de las herramientas básicas de todo es dos Fs: forma y fondo. ¿Qué significa esto, forma y fondo? Lo que significa es que si uno quiere enfrentarse a una situación, lo que no puede hacer es trabajar con la forma. Es que fulanito me ha escupido, es que me ha insultado, y ahora ¿sabes qué ha hecho? Me ha aparcado en mi zona de aparcamiento. Y entonces empezamos dentro de una situación de acción-reacción continua. Pero la forma tiene un problema, que no tiene aprendizaje, no se puede aprender de la forma. Si te vienen rompiéndote un pantalón y tú atacas haciendo otra cosa, nunca conseguirás aprender absolutamente nada, porque la forma no sirve para nada, es un encantamiento, un juego. El fondo es lo que vale, porque el fondo es la expresión real. Cuando nosotros, en la forma, lo que hacemos es hablar. En el fondo, expresamos sentimientos. Entonces, este idioma es mucho mejor que este. Imaginaros un ejemplo. Imaginaros una madre que quiere darle rápidamente, porque se tiene que ir a trabajar, la papilla a su hijo. Y entonces intenta darle la papilla. El niño, cuando le da la papilla en la boca, empieza a escupirla a la madre. Y empiezan con un juego de uno querer darle la papilla y el otro escupir. Eso sería la forma de esta situación. Pero ¿cuál es el fondo? El fondo es que la madre no está sintiendo al niño, porque el niño sí que está sintiendo a la madre. Si sintiera al niño, se daría cuenta que el niño no está cabreando a la madre, está intentando sabotear la situación porque quiere decir algo, algo que no puede expresar con palabras. ¿Qué significa esto? Significa que el niño quiere estar más tiempo con su madre. Entonces sabotea la papilla para poder estar más tiempo. Entonces, si la madre lo supiera, si conectara más con el fondo, en vez de estar luchando continuamente, superficialmente, en darle o no darle la papilla, luchando todos los días a la misma hora, a las 5:23, todos los días, cogería al niño, antes de darle la papilla, la bajaría al parque simplemente 10 minutos, jugaría con él y podría darle la papilla. Ahí habría comunicación, pero desde la forma nunca conseguiremos la comunicación. No existe en la forma comunicación. Y esta es nuestra educación, cómo funcionamos diariamente. Las parejas discuten de forma, pero no conectan con el fondo. Si conectaran con el fondo, la forma, aunque se pudiera discutir, es diferente, no tiene la misma importancia. Porque la forma es lo que hablábamos antes de una persona y su entorno, cada uno defendiendo su entorno. No sería así el círculo, sino que ese círculo pasaría a ser un círculo así, como debe de ser, en que la relación hay un trabajo en pareja y hay otro, cada uno personal suyo, que no significa que cada uno vaya por su cuenta, cada uno interpreta las cosas como le interesa, sino personal es una cosa interna de uno mismo. Pero claro, para hacer todo eso y no crear dependencias, para eso la persona tiene que quererse un poco más, porque si la persona no quiere, necesita del otro. Y entonces cuando viene todo el trabajo, que es aprender a quererse un poco más uno mismo.